Entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios, con ocasión de la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era natural de Betsaida, de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés y los dos juntos se lo hicieron saber a Jesús. Jesús contestó: ha llegado la hora en que Dios va a glorificar al Hijo del Hombre. Yo les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, dará fruto abundante. Quien aprecie su vida terrena, la perderá. En cambio, quien sepa desprenderse de ella, la conservará para la vida eterna. Señor, queremos ver a Jesús. Y vamos a escuchar una canción de Marcela Gándara, Dame tus ojos. Quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bien, es que vamos por la última reflexión que lleva por título Queremos ver a Jesús, una cita de San Juan 12, 21. Esta fue la petición que algunos griegos habían hecho al apóstol Felipe. Y esta es la petición implícita y explícita que nos hacen cada día las gentes, comenzando por las más sencillas. Es el gran reto para todos los cristianos, pero de manera particular para nosotros como carmelitas, reflejar el rostro de Dios, concretamente el rostro de Jesús. Ojalá que cada vez más podamos, desde nuestra experiencia de Dios, expresar y decir como Jesús a Felipe, con hechos y palabras: el que me ve a mí, ve al Padre. Y de hecho está la constante, ¿verdad? Que tanto los demás como nosotros esperamos ver a Jesús en los otros, ¿no? Y a veces tanto cuesta ver en los demás a Jesús. Casi que tenemos que hacer un milagro, ¿no? Porque, y cuando hacemos ese reclamo justamente porque queremos ver a Jesús en el otro, y le criticamos y murmuramos esta que va o este que va a la misa todos los domingos, y mira, un desastre, ¿verdad? Porque justamente lo que queremos es que este que es tan religioso y tan religiosa, ¿cuánto cuesta ver que este va a misa o que esta reza o que, ¿verdad? Tanto nosotros exigimos o queremos ver en los demás
como los demás quieren ver en mí, ¿verdad? Y por eso mismo queremos ver a Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿reflejamos a través de nuestras vidas a Jesús? Es el desafío cotidiano, exigente, pero bonito. Bonito y bello porque es la tarea primera, principal y fundamental. Porque se trata de comunicar, dar a conocer a Dios, que es sumamente hermoso, bello, lleno de bondad, lleno de ternura, de compasión y de amor. Y este tesoro que se nos ha regalado, lógicamente es para compartir. Como cualquier otro regalo recibido que nos gusta compartir con los demás, porque nos hace feliz y compartiéndolo hacemos felices a los demás. Por eso, pues, volviendo a lo que ya venimos diciendo una y otra vez, la importancia de encontrarnos con Jesús, para que en ese encuentro personal con Él sea Él quien llene nuestra mente, nuestro corazón de paz, de alegría, de plenitud, de gozo, que es lo que al natural estamos llamados a comunicar, ¿verdad? Porque si no hay esa experiencia, ese encuentro personal, pues ¿qué es lo que vamos a transmitir a los demás? Nuestro mal humor, ¿verdad? Y es muy interesante en las constituciones, que lleva por título el servicio del proyecto de Dios, y dice, por ejemplo, en el número 26, la vocación de la orden seglar es verdaderamente eclesial. La oración y el apostolado, cuando son verdaderos, son inseparables. La observación de Santa Teresa de que el propósito de la oración es el nacimiento de obras buenas. Recuerda la orden seglar que las gracias que se han recibido siempre deben tener un efecto en quien las recibe, individualmente o como comunidad, y sobre todo como miembros de la Iglesia. La actividad apostólica es fruto de la oración, donde fuera posible en colaboración con los superiores religiosos y con la debida autorización de los encargados. 27, por ejemplo, dice: el carmelita seglar está llamado a vivir y testimoniar el carisma del Carmelo teresiano en la iglesia particular en la cual se hace presente y actúa la iglesia de Cristo. Cada uno procure ser un testigo vivo de la presencia de Dios. Por lo tanto, está clarísima también en las constituciones la misión, el apostolado del carmelita seglar. Como hoy estamos celebrando el Día Mundial de las Misiones, y por lo tanto cada uno, cada una, también tenemos nuestra misión desde nuestro ser carmelitas. Por aquí pasó el entusiasmo, la pasión y el profundo deseo de Teresita de Niño Jesús. Algo ya les había dicho en la misa, ¿no? En esa línea le dice a su hermana Celina, en la carta 96, solo tenemos que hacer una cosa durante la noche, la única noche de la vida que no vendrá más que una vez: amar a Jesús con todas las fuerzas de nuestro corazón y salvarle almas para que sea amado. Sí, hacer amar a Jesús. En Teresita es una constante, esto es como les decía hace rato, es su pasión. Por aquí gastó su vida. Otra carta de Teresita sin desperdicio. Esta vez escrita a su hermana Ana del Sagrado Corazón. Y le dice: por favor, hermana, pida a Jesús que yo también le ame y le haga amar. Quisiera amarle no con un amor normal y corriente, sino como los santos que hacían locura por él. Pero qué lejos estoy de parecerme a ellos. Pídale también a Jesús que yo haga siempre su voluntad. Por hacerla estoy dispuesta a atravesar el mundo. Estoy dispuesta incluso a morir. Y como María Felicia tiene mucha influencia de Teresita, porque la leyó y se ve que se sintió
tan identificada con ella, pues también su lenguaje muy parecido, pero no solo lenguaje, sino la experiencia de Dios, que realmente la hizo vibrar. Ella, por ejemplo, va a decir: Señor, calma mis ansias de amarte hasta el delirio, amarte hasta la muerte. Quiero que todo se sature de Cristo y donde quiera que vaya pueda dejar un rayito de su luz. Que mi vida ya la he dado toda y la seguiré dándola. ¿Para qué? Para que Cristo reine en todas las almas. Este tiene que ser nuestro deseo y anhelo profundo. Encontrarme con Él, llenarme de Dios y esa misma experiencia yo la pueda transmitir para que otros también le dé sentido a su existencia, a su vida, y que también pueda sentirse apasionada de darse, de entregarse, de donarse. De lo contrario, como venimos diciendo, no tendría sentido nuestra vida, ni nuestro ser cristiano, ni nuestro ser carmelita, nada, ¿no? Seguimos. Nuestros deseos no pueden ser otros que los de Teresita. La experiencia de ella tiene que convertirse en estímulo, en grandes deseos, como le gusta decir a Teresa de Jesús. Grandes deseos, grandes sueños son los que tienen que despertarse en nosotros como seguidores y discípulos y discípulas de Jesús. De ahí la importancia de cuidar y cultivar constantemente el encuentro con Jesús. Solo el encuentro con Él provoca y produce grandes deseos, y fundamentalmente el de amarle y hacerlo amar al estilo de Teresita. El Papa Francisco, en su exhortación La alegría del Evangelio, en el número 264, va a decir algo muy, muy lindo, y que también una invitación. Dice el Papa: la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? O sea, si no hay en nosotros ese fervor, esa pasión, pues habría que analizarnos y confrontarnos. ¿Cuánto amor le tengo yo a Jesús? ¿No? ¿Y en qué medida realmente me siento plena y llena por Él? Es lo que nos viene a decir el Papa. Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial, termina diciendo el Papa Francisco. En este sentido es bueno recordar el testimonio del apóstol Pablo, que también ha vivido su condición de apóstol con una fuerza y pasión increíbles. Yo le tengo muchísimo cariño y admiración al apóstol Pablo, que también realmente se la jugó por Dios, por Jesús, y no le importó arriesgar la vida hasta el límite. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo llegó a identificarse plenamente con Jesús desde su encuentro camino a Damasco. Y por eso se atrevió a hacer estas afirmaciones que no se explican sino desde una experiencia honda, profunda con el resucitado. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo: traten de imitarme como yo imito a Cristo. Hay que ser audaz como Pablo y decir esto, ¿no?
traten de imitarme como yo imito a Cristo. Les pido por tanto que traten de imitarme, insiste. O cuando Pablo le dice a la comunidad de Corinto, nosotros sin embargo poseemos el modo de pensar de Cristo. El apóstol Pablo da por hecho que como cristianos tenemos el pensamiento de Cristo, el sentir de Cristo. La pregunta que nos podemos hacer a partir de estas afirmaciones es, ¿nosotros nos estamos identificando con Cristo? ¿Realmente tenemos el mismo pensamiento de Cristo? ¿Existe en mí, en nosotros, un deseo real de adquirir los sentimientos y pensamientos de Jesús? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para lograrlo? Si estamos convencidos de que estamos llamados a identificarnos con Cristo, necesariamente debemos de procurar los medios necesarios para tener cada vez más los mismos sentimientos que tuvo Cristo. A partir de ahí brotará de manera natural y estaremos haciendo realidad en nosotros y desde nosotros los dichos y hechos de Jesús, de Teresita y de Pablo: el que me ve a mí, ve al Padre. Realmente ese tiene que ser como nuestro anhelo profundo. Así, bueno, que sin abrir la boca, que los demás perciban de que realmente uno es hombre de Dios o mujer de Dios. Y de verdad que se percibe eso. No hace falta que uno predique. Se ve, se siente, se percibe. Y a eso estamos llamados. No es ninguna exageración, ni tampoco una locura pensar y soñar lo que más arriba expresábamos. Al contrario, es la tarea y misión que tenemos todos los cristianos. Basta que estemos convencidos y conscientes que nuestra vocación consiste en mostrar, reflejar el rostro de Cristo a todos los hombres. Tenemos el deber como discípulos y discípulas de Jesús a ser los primeros en contemplar el rostro de Cristo para convertirnos en testigos humildes pero fervorosos de la presencia viva de Jesús. El Papa San Juan Pablo II invitó a los consagrados y a todos los laicos a ser contemplativos del rostro de Cristo. Y dice en Caminar desde Cristo: vuestro primer cuidado no puede estar más en la línea de la contemplación. Toda realidad nace cada día y se regenera en la incesante contemplación del rostro de Cristo. Ya el autor sagrado de la carta a los Hebreos invitaba a la comunidad cristiana, esto lo encontramos en Hebreo 12:2, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. En esta misma sintonía, San Juan de la Cruz nos invita: pon los ojos en Él. En segunda subida 22:5 dice esto San Juan de la Cruz: pon los ojos en Él. También Santa Teresa de Jesús fue una mujer que supo contemplar el rostro de Cristo una y otra vez. Y como fruto de esa contemplación le nacieron deseos grandes, fundamentalmente para allegar almas a Dios. La invitación que nos hace Teresa es la siguiente: pongamos los ojos en Cristo. Quizá, sigue diciendo la santa, es lo mejor que solo en Él pongamos los ojos. El camino del carmelita seglar debe de emprender al comienzo, como nos dijo en su momento el Papa Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte, al comienzo del nuevo milenio está guiado por la contemplación de Cristo,
con la mirada más que nunca fija en el rostro del Señor. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿pero dónde contemplar concretamente el rostro de Cristo? Hay una multiplicidad de presencia que es preciso descubrir de manera siempre nueva. Él está siempre presente en su palabra y los sacramentos, de manera especial en la Eucaristía. Vive en su iglesia, se hace presente en la comunidad de los que están unidos en su nombre. Está delante de nosotros en cada persona, identificándose de modo particular con los pequeños, con los pobres, con el que sufre, con el más necesitado. Viene a nuestro encuentro en cada acontecimiento, gozoso o triste, en la prueba y en la alegría, en el dolor y en la enfermedad. Y aquí va lo que ayer les decía que quería compartirles como anécdota, sobre todo esto del tema del sufrimiento, ¿no? Que nadie estamos exonerados. Y yo tuve la experiencia, tuvimos como familia, nosotros éramos 11 hermanos y mi hermana falleció a los 42 años y fue a quien la primera de mi familia con quien compartí o a quien le compartí la inquietud vocacional. Y ella se casó y ella no podía tener hijos porque la habían operado de muy joven, y ella siempre, yo vi en ella y a través de ella pude constatar cómo el sentido materno es tan fuerte en las mujeres, ¿verdad? Fuertísimo, porque ella, sabiendo de que no podía tener hijos, se casó y todo, ella siempre me pedía, ¿no? Como casi como diciendo, vos que sos religioso, sacerdote, a ver, como diciendo, haz algo milagro. Y siempre me pedía, y a mí de verdad decía, ¿cómo me pides sabiendo que no puedes? ¿No? Y bueno, así pasaban los tiempos hasta que ella, siempre abierta a la vida, porque después su sueño era justamente, empezó a tramitar para adoptar. Y bueno, y yo me acuerdo, yo estaba en Uruguay, me llama y me dice, con una alegría impresionante, yo no podía entenderla, pero ella era como, porque ella logró, de una persona humilde que no sé cómo llegaron a contactar con ella, que tenía muchos hijos y que estaba de vuelta embarazada y estaba dispuesta a donar, ¿no? Y ella me llama en víspera de la entrega de la beba, ¿no? Y ella estaba tan feliz, como si fuera ella misma quien iba a dar a luz, ¿no? Y de verdad que me costaba entenderla, pero bueno, la sentí tan feliz, ¿verdad? Llegó ese momento, tuvo a su entregan a la beba, que le puso el nombre de Milagros. Pasaron 6 meses y ella se empieza a enfermar, mi hermana, ¿no? Y claro, además que no se entendía, o sea, primero que no se diagnosticaba, no se terminaba de diagnosticar, pasaban casi 1 mes, 2 meses para recién decir que la enfermedad, que no me olvido del nombre aunque difícil, dice que es linfangiomatosis pulmonar difusa, que el pulmón se va como atrofiando, ya nos genera oxígeno, ¿no? Y de no sé cuántos miles pues le tocó a ella. Entonces el dolor fue esta, ¿no? Ahí, o sea, para decir que con su partida lo que yo experimenté fue 2 gracias, ¿no? Y todo ese proceso de ver a un ser querido con unas ganas de vivir, con un sueño tan deseado como tener un hijo, de alguna manera la tuvo, a los 6 meses enferma, y saber que la enfermedad es irreversible, que no tenés chance, y con todo eso pues estaba en terapia intensiva, muchas veces entraba y salía, y las veces que yo iba a visitarle era impresionante, ¿no?
apenas me veía y las lágrimas que caían, ¿no? Y uno que no podía decir nada, eso que como que el nudo en la garganta que decía, bueno, tengo que aguantar, ¿no? Y encima de eso, y ahí también uno ve la fuerza que tiene en la vida de uno los papás, ¿no? En esa condición ella balbuceaba, papá y mamá, como diciendo, ¿dónde están? ¿Verdad? Y era tan duro ver eso, y con todo eso yo decía entre mí, la vida no puede ser tan injusta que termine de esta manera, ¿no? Y bueno, y un día me hice fuerte realmente esa vez. En el alma me dolió porque cada vez más se iba complicando y cada vez más los médicos decían que bueno, era días, ¿no? Y una vez agarré coraje y entré y le dije, mira, no, este es el momento donde más que nunca tu oración debe ser la de Jesús en el huerto. Padre, aparta de mí este cáliz, ya nos gustaría que estés fuera, pero hacé la tu oración, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y en poco tiempo, pues bueno, falleció y ahí yo experimenté todo ese proceso, porque yo de oída entendía o escuchaba, no entendía. Escuchaba lo que era dolor del alma, ¿no? La gente dice, tengo un dolor en el alma. Y en ese momento yo experimenté que efectivamente el dolor del alma, al menos así lo pude interpretar, es como decir que no hay lugar donde no te duela, ¿no? Es desgarrador porque la impotencia te lo gana, ¿verdad? Y eso para mí fue una gracia, ¿no? La segunda gracia es la profesión de fe en la resurrección. Para mí fue la afirmación y confirmación de la resurrección. Cuando tocó ir a celebrar la misa de cuerpo presente, yo decía, bueno, podré celebrar, tendré fuerza, ¿qué diré? Y por el momento estaba como así preocupado y después, bueno, me dije entre mí, dije, bueno, si en este momento no profeso mi fe, ¿cuándo? Y efectivamente, yo en ese momento empecé la misa y me tocó la reflexión, nos llegó el momento de la reflexión y tenía una fuerza tan grande y una convicción tan profunda desde dentro, decía, bueno, es muy fácil rezar el credo los domingos y solemnidades, pero este es el momento de profesar la fe existencial. Si ahora no profesamos, ¿cuándo vamos a profesar? ¿No? Y fue así, realmente, y ahí yo lo tomé como una gracia de que efectivamente la vida no puede terminar así, ¿no? Y de hecho, después de que pasó todo eso, como anécdota, no lo di tanta importancia, pero simplemente como algo también anecdótico, y no hace mucho, la soñé, porque yo no es de soñar mucho, y la soñé a ella, y estaba yo como sentado así, y yo sentía como que alguien volaba por ahí detrás mío, e intuía que era ella, ¿no? Pero con miedo yo estaba. Pero después estaba yo sentado, se me pone de frente, se sienta y me toma la mano y yo sin levantar la cabeza. Tenía un terror porque dije, estará desfigurada. Ese era mi temor, no le quería mirar. Hasta que me agarro de la mano y levanto la mirada y la veo como ella era siempre. Y me dice, estoy muy contenta porque te veo muy bien, ¿no? Así que esta fue un poco la historia, digamos, con mi hermana y la experiencia de dolor, de sufrimiento, que nadie estamos exonerados, ¿verdad? Pero justamente desde nuestra fe sabemos que
la pasión, muerte y resurrección, pues uno si lo mira, humanamente es un fracaso, pero sin embargo es la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Y es desde donde también Jesús nos redimió. Por eso mismo para nosotros la cruz es el árbol de la vida, no es de la muerte, ¿no? Y por eso es muy bonito siempre, aunque los otros hermanos de otras denominaciones tanto nos critican de las imágenes, pero sin embargo qué bonito es contemplar una cruz y saber que nos lo recuerda, que allí Jesús donó su vida por amor, ¿no? Y que allí nos redimió. Entonces vale la pena contemplar una y otra vez la cruz, porque allí estuvo y está nuestra salvación. La santidad es el fruto del encuentro con Él en las muchas presencias donde podemos descubrir su rostro de Hijo de Dios, rostro doliente y a la vez el rostro del resucitado. Como Él se hizo presente en el diario vivir, así también hoy está en la vida cotidiana donde continúa mostrando su rostro. Para reconocerlo es preciso una mirada de fe formada en la familiaridad con la palabra de Dios, en la vida sacramental, en la oración y sobre todo en el ejercicio de la caridad, porque solo el amor permite conocer plenamente el misterio. Nos sigue diciendo el documento Caminar desde Cristo. En particular es necesario que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital, que permita encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. Es allí donde se madura la visión de fe, aprendiendo a ver la realidad y los acontecimientos con la mirada misma de Dios, hasta tener el pensamiento de Cristo. Es necesario, ha dicho el Papa San Juan Pablo II en una de sus homilías, que no se cansen de hacer un alto en la meditación de la Sagrada Escritura y sobre todo de los santos evangelios, para que se impriman en ustedes los rasgos del Verbo encarnado. Venimos insistiendo, para nosotros medios que están a nuestro alcance, pero que no siempre la aprovechamos. La oración, la lectura de la palabra y los sacramentos. Porque de verdad uno puede preguntar, ¿cómo Santa Teresita, cómo Chiquitunga, cómo Teresa de los Andes eran tan enamorados, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, ¿no? ¿Cómo se han enamorado? ¿Cómo les brota al natural decir a Dios te amo? Este loco de amor me ha vuelto loca. Y justamente ellas no han hecho nada extraordinario, sino supieron cultivar su fe y su relación personal con Dios a través de estos medios que para nosotros hoy abunda mucho más que en el tiempo de Teresa, por ejemplo, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿por qué yo no puedo ser un hombre enamorado o una mujer enamorada de Dios? El tema es que muchas veces nos gana la comodidad, la pereza, no tengo tiempo y a veces no me da ganas, no tengo ganas, ¿verdad? Y entonces, pues no nos brota la pasión que ellos y ellas han tenido. El encuentro y el conocimiento cada vez más profundo e intenso genera necesariamente una mayor sensibilidad para descubrir el rostro de Cristo en cada acontecimiento y de manera particular en los rostros más sufridos de nuestra sociedad. De ahí la importancia de la oración y contemplación. La oración y la contemplación son el lugar de la acogida de la palabra de Dios y a la vez ellas mismas surgen de la escucha de la palabra.
A veces la fidelidad a la oración personal y litúrgica exigirá un auténtico esfuerzo para no dejarse consumir por un activismo destructor. En caso contrario, no se produce fruto. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Es categórico en ese sentido Jesús. Otro medio imprescindible como lugar de encuentro y contemplación del rostro de Cristo es en la Eucaristía. Dar un puesto prioritario en la espiritualidad quiere decir partir de la recuperada centralidad de la celebración eucarística, lugar privilegiado para el encuentro con el Señor. María Felicia tomó la comunión con los 12 años y ella se recuerda de ese momento de una manera impresionante, o sea, la conciencia viva que tenía el día que recibió a Jesús Eucaristía. Ella misma va a decir que no se me borrará nunca ese día como el día más feliz de mi vida, el día de mi primera unión con Dios, el día que tomé la resolución de ser cada día más buena y mejor. Y después ella va a insistir, no sé lo que de mí hubiera sido sin ese pan de vida, ¿no? Entonces también uno se pregunta, ¿en qué medida nosotros vibramos con la Eucaristía? ¿Realmente sentimos la necesidad, el deseo de encontrarme con Jesús Eucaristía? ¿Verdad? Como les decía ayer, creo, uno dice, Padre, no me fui a misa, pero de fondo es, no cumplí. O es realmente porque me duele tanto que no lo recibí a Jesús Eucaristía, que me siento en ayuna, ¿no? Que es muy distinto eso que decir, no, falté a misa porque no cumplí. Por eso para nuestros santos la Eucaristía era tan vital, lo vivían de manera existencial, que para ellos era imprescindible, ¿no? Y es lo que muchas veces también nos hace falta a nosotros. Ese amor y ese deseo y ese anhelo profundo de querer recibirle a Jesús sacramentado, que realmente es lo máximo, ¿verdad? Que Jesús haya querido quedarse con nosotros en la Eucaristía para seguir alimentándonos. En nuestro mundo de hoy, siglo XXI, seguimos contemplando los diferentes rostros dolientes, consecuencia de la injusticia, corrupción y fundamentalmente la mala distribución de las riquezas, por lo que muchas veces los recursos que son de todos quedan en manos de unos pocos. Ni el mismo Hijo de Dios se salvó de la injusticia y de la violencia del hombre. Jesús ha padecido en carne propia el pecado de la humanidad. Para devolver al hombre el rostro del Padre, Jesús debió no solo asumir el rostro del hombre, sino cargarse incluso del rostro del pecado. Caminar desde Cristo y con Cristo significa reconocer que el pecado está todavía radicalmente presente en el corazón y en la vida de todos, y descubrir en el rostro doliente de Cristo el don que reconcilió a la humanidad con Dios. La vocación de todos nosotros pues es eso, cada vez más caminar en comunión, en presencia de Jesús, llenarnos de Él para que también sepamos transmitir su palabra, su vida y su ejemplo. Concluyo y voy concluyendo, mejor dicho, sobre el rostro doliente de Cristo con un testimonio en forma de oración. Busco, Señor, en tus ojos todo aquello que tú ves en mí. Busco, Señor, en tus manos todo aquello que tú haces en mí. Busco, Señor, en tu corazón todo aquello que tú haces en mí.
Busco, Señor, en mi enfermedad todo aquello que tú vives en mí. Y lo busco, Señor, para ya no tener más ojos para mirar que los tuyos, más manos que para obrar con las tuyas, más corazón para amar que el tuyo, más vida que la tuya, ni más espíritu que tu mismo espíritu. La Iglesia, y en cada uno de sus miembros, sigue contemplando el rostro de Cristo sufriente, pero no podemos quedarnos solo contemplando el rostro doliente de Cristo, fundamentalmente porque Él es el resucitado. Si no fuese así, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe, lo habría dicho el apóstol Pablo. Y termino, el rostro del resucitado. La resurrección fue la respuesta del Padre a la obediencia de Cristo, como recuerda la carta a los Hebreos, capítulo 5, 7 al 9. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión, y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hasta aquí la carta a los Hebreos. La Iglesia mira ahora a Cristo resucitado. Lo hace siguiendo los pasos de Pedro, que lloró por haber renegado de Él y retomó su camino confesando con comprensible temor su amor a Cristo. Tú sabes que te quiero. Lo hace unido a Pablo, que lo encontró en el camino de Damasco y quedó impactado por él. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Haz que este ardor, dice Chiquitunga, de mi corazón se trueque en una intensa comunión contigo, dueño amado, en un intenso apostolado, por tu gloria y salvación de las almas. Esto nos tiene que quedar clarito también. En los santos es muy lindo esto, cómo ellos nunca piensan en su santificación, sino ese ardor del corazón es para compartir y comunicar esa experiencia de Dios que llevan en el corazón y hacerlo partícipe a otros, ¿no? Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, ese es el desafío que el Señor pone en nuestras manos. Así que de mi parte hasta aquí lo es todo. Amén. Decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Así que para todos, feliz retorno. Gracias.